Si no tienes nada por lo que estar agradecido, tómate el pulso en hashtag Tomando el Pulso por Playmotiv. Entendido. Hola, ¿cómo estamos? Por allá. Hola, muy buenas Te veo acalorada, tardes. niño, por Dios. Te veo mira, acalorada, con chica. poquita ropa. Porque es que sí, ya estamos entrando poco a poco, se viene el verano, aunque te digo que no ha sido una primavera así como, bueno, en realidad las primaveras no son como muy calurosas, pero han habido días de mucho intenso calor y otros días que hay mucho viento helado. Así que de verdad que es muy helado. Hay que salir con la chaquetita, esa Con de la media chomba. temporada, con la chomba, con el jersey. Con el jersey. Sí, y yo te veo a ti bien abrigada. Ya cambiamos de estación, ¿viste? Total, estoy ya con camiseta, con chalequito, con la estufa al lado. O sea, la vez pasada estábamos intermedio, ¿te acuerdas? Intermedia, las dos así igualitas, pero ahora ya pasaron 2 semanas y el frío así. Oye, qué ni te cuento. impresionante. Pero ¿tú supiste que anoche, o sea, en la madrugada de hoy, hubo eclipse acá? ¿Eclipse lunar? Sí, supe. Oye, pero sí, parece supe. que a mí me afectó el eclipse, Gaya, porque te juro que ando, pero agotada. Mírame mis ojos, estoy así como... Estás como con alergia. Estoy como agotadísima, mujer. Qué terrible. Me la he pasado durmiendo, pero que ni te cuento. Así que yo creo que el eclipse y Mercurio retrógrado me tiene... me tiene así como un poco como cansada, como agotada. Por suerte que es viernes. Suerte que es viernes. Sí, por suerte que es viernes, exactamente. ¿Y tú, cómo estás? Sí. ¿Cómo van las cosas por allá? Bueno, aquí mi presidente, dijo la patúa. No, nada, que voy a hablar de política si los políticos son iguales en todos lados. En todos lados. Puro bla bla y nada de acción. Y la plata, no, aquí. ¿Y supiste lo que pasó acá con el tema de las boletas de una gobernadora, de las boletas de una gobernadora, ¿cachai? Que presentó boletas, pareciera ser que falsas, no sé, y son muchos millones los que la están demandando. Oliva creo que se llama la mujer. Y... No sé, porque acá también hubo un escándalo medio parecido, también algo con plata, entonces ya se me confunden las cosas. En todos lados. Oye, y cuéntame, ¿qué hay ahí atrás? Veo como un cuadro con azul. Oye, se ve tan lindo. Este cuadro el que más me gusta. Son 3 mujeres. Todas tienen una mirada distinta, una para adelante, una para atrás, una hacia el lado. Este es mi cuadro favorito. Yo siempre le he dicho a Jos que este cuadro me pertenece. Oh, mira, las 3 Marías, como algo así. ¿Qué nombre tiene? Un día le estuve conversando con este artista plástico y me dijo que era como algo así, como medio como de Trinidad. Pero yo digo que somos mis 2 hijas y yo. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! Me gusta mucho el cuadro. Háblanos un poco de Jos, por favor, que ya hace rato que no sabemos nada de él. ¿Dónde está? Oye, Jos sigue pintando. Recuerdo que Jos es nuestro auspiciador, ¿no es cierto? Que es artista plástico, pintor, diseñador gráfico, ilustrador, ¿no es cierto? Tiene un canal de YouTube donde habla de arte, de locaciones muy interesantes. Y lo pueden encontrar en su Instagram jsosamusumesi y en su página web www.jorgesosa.com y en YouTube como Jos Visual Artist. Así que este caballero está bien movido, está haciendo varias cosas interesantes y más lo han invitado a ciertas partes que más adelante voy a contar, a ver si se concretan. Que lo diga o cuéntalo cuando ya esté ahí ya a punto de que resulte. Sí, para que salga. No lo cuentes aún, porque no lo voy a contar. No lo voy a contar. Celosa. Ahí va. Así que mejor espera y lo cuentas ahí, cuando ya esté, pero ahí a punto. Oye, hoy día vamos a tener un invitado especial, internacional de nuevo, porque nuestro último invitado... Nosotros estamos internacionales. Oye. Claro, internacional de nuevo, pero cuéntame tú me ibas a hablar de algo, ¿no? Oye,
Bueno, lo que tengo entendido, que los chiquillos, yo por lo que veo en Instagram y que veo en las redes sociales, los chiquillos de cuarto medio en Chile ya salieron ya de clase, obviamente. La segunda semana de noviembre ya salieron. Y ya se acerca la famosa PDT. ¿PDT? PDT es la prueba de transición universitaria. Ya, PDT. ¿Y es lo mismo que la PSU y que la prueba de aptitud académica y todo? Me imagino que sí, porque cambian el nombre, ¿no? Como tantas otras cosas. Bueno, algo, es que es una prueba de transición, entonces, no sé, será por 2 o 3 años y después pondrán otra con otro nombre, me imagino, una cosa así. Pero bueno, para cosas de la vida. Tú sabes que en educación se dan muchas las siglas y cosas así. Bueno, esta es otra sigla más que podemos añadir a la lista. PDT. Qué bueno saberlo, porque el otro día a la consulta llegó un joven que está como en tercero medio y me preguntó, sí, voy a dar así como, cuando salga de cuarto voy a dar y yo sí, la aptitud académica no, mijito, porque usted es muy joven. Y la PSU tampoco. Después fue la PTU, creo. Y ahora entonces la PDT. La PTU, igual fue. Pero esta debe ser la misma que la PTU, ¿no? Porque esta PDT, prueba transición. Claro, porque la otra era PTU y era prueba de transición universitaria. Y ahora la PDT, que debe ser prueba de transición. Debe ser la misma. Es la misma cosa, es la más misma, con otro honor, como dices por ahí. Exactamente, la misma. Mira, pero te cuento que estos chiquillos de cuarto medio, que pobre, tener el estómago, pero bueno, apretado. Todos pasamos por eso, apretado. O suelto, tal vez. Te cuento que una de dos. El colon irritable, te vas a un lado o te vas al otro. El colon irritable. Me duele el colon. Tía, me duele el colon. Ya. Hay gente que le dice así. Perdón. Pero uno entiende, ¿eh? Por deducción. Ya. Entonces, estos chiquillos, bueno, por el asunto de la pandemia y todo eso, lo van a dividir en 2 grupos. O sea, el grupo 1 y el grupo 2. Súper interesante. Grupo 1, grupo 2. Así yo lo vi en un afiche. Ya, ok. Entonces, el grupo 1, te cuento, que el 6 de diciembre, ¿no es cierto?, da la prueba de comprensión lectora y ciencias. El día 7 da la prueba de matemática junto con la de historia y ciencias sociales. Y el grupo 2, el día 9 da la prueba de comprensión lectora y ciencias, y el día 10 da la prueba de matemática e historia y ciencias sociales. Ya. Esas son las fechas. Esas son las fechas y así se organizó. Del 6 al 10. Del 6 al 10. ¡Qué largo! Es que como está dividido en 2 grupos. Sí, pero debe ser también por el tema de la pandemia, las foros. Por eso, sí, es por eso. Es por las foros. No me escuchas que te dije, niña, por Dios. ¿Por qué otra razón sería? Qué ridícula. Estaba pensando así como que, no sé, como que para que no se vieran ciertos niños con nuestros niños. No, que la pandemia. Para que no se copien. Para que no se copien, exactamente. ¿Viste? Oye, bueno, que les vaya bien, po. En realidad... Que les vaya bien, diría la tía. Sí, pero sé que en realidad igual esas pruebas, no sé, tú sabes que en realidad en Chile debería ser gratuito, cada uno debería entrar y ya está, y estudia, pero bueno, se hace ese filtro que siempre... Mira, fijémonos después los resultados, hagamos ese ejercicio. Veamos el próximo capítulo, los presidenciables, quienes salieron, y veamos también después quiénes nuevamente suben o están en esos puestos que entran a la universidad. ¿Te vas a dar cuenta que va a ser lo mismo? Te das cuenta que el sistema capitalista gana. ¿Sabes? Así que, mira, después vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, sí, pero desearle a todos esos jóvenes y esas jóvenes esforzados, que les vaya súper bien, y bueno, también decirles que la universidad no es solamente el camino que existe, también hay un montón de lugares más y otras opciones, pero si es el lugar donde quieren ir y entrar, que les vaya
súper, súper, súper. Súper bien a los Sí, chiquillos, que ahí todo el exacto. power ahí, el sacrificio valga la pena. Que vaya Exacto, excelente. exacto. Oye, nos está Dime, esperando, está desesperado, me está ¿quién? escribiendo aquí ¡Ay! por Facebook, así ¿Cuándo? como ¿Cuándo? ¿En ya, qué ya, por momento? favor, ¿cuándo? ¿En qué minuto voy a hablar con ustedes? Está desesperado. Tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Y Bien, qué bueno. este invitado viene directamente desde las Argentinas, ¿viste? De la Chef, República Hermana Argentina. boludo. Sí, y bueno, él es psicólogo, colega, Ah, sí, colega sí, tuyo, colega ¿ves? mío, Ah, bien. psicólogo, Tienen y hartas cosas ahí que hablar, ¿ah? estamos entonces empezando a hacer pasar a nuestro programa el día de hoy a, como les digo, un colega que está en Argentina, es chileno, más chileno que los porotos, pero está en Argentina, que ahí nos va a ir él contando por qué está en Argentina. Estamos entonces haciendo ingresar a nuestro hashtag tomando el pulso del día de hoy a Sebastián Soto, no sé el apellido si es Lefau, Lafo, Eso me parece francés, ¿o no? pero él entendió perfectamente, pero es un tema para mí, porque Po. yo he tratado de decir A su ver, apellido. ¿Lefo? A ver, que él diga su sí. apellido, A ver, su nombre. No a ver. no te preocupes, decirlo como se escribe, la FOI, no Lafo. te compliques Ah, la bueno. existencia. Bien, bienvenido Sebastián, te Gracias, presento. Marce. Estamos aquí con María Cristina y te cuento que ella en este minuto ¿Qué está en tal? España. Hola, Sebastián, un Ya. gusto. ¿Qué tal, Sí, Cristina? y ¿Cómo va? Sebastián está en Gusto. Argentina, no sé en qué parte de Argentina, y yo estoy Buenos en Aires. Villa Alemana. Mira, está en Buenos Aires. Así que estamos Está en Buenos tres Aires, qué lindo. en diferentes lugares del mundo conversando el día de hoy. Y estábamos haciendo la presentación de ti, Sebastián, y yo estaba diciendo que eres psicólogo, que te fuiste a Argentina, pero también contarles a nuestros espectadores que Sebastián tiene un trabajo bien interesante y bien activista por las infancias y por las infancias vulneradas específicamente. Por lo que yo recuerdo, nosotros nos conocimos en el año, en el año 2000, en el año 2000 y tanto nos conocimos en Santiago, en la cooperativa esa Locos por Nuestros Derechos, ¿no? Sí, sí me acuerdo, los H. En los Ash, ahí sí, ahí nos hicimos contacto y de ahí hemos estado conversando cada cierto tiempo. Sebastián, bienvenido a hashtag Tomando el Pulso por Radio Playmotiv, radio de acá de Villa Alemana, y hacemos este ejercicio de conversar con personas que trabajan con otros, que hacen cosas con otros y con otras, que son activistas, que son personas que tienen un sentido social muy fuerte. Así que bienvenidos. ¿Cómo estás? Gracias, Marce, por la invitación y por la oportunidad de estar en este encuentro, en esta conversación. Bien, todo bien por acá. Está la situación en Argentina difícil en realidad por la pandemia que, bueno, como todo el mundo, ¿verdad?, agravó la pobreza, sobre todo las desigualdades sociales, pero bueno, venimos además de 4 años de una gestión neoliberal que fue el gobierno de Mauricio Macri, que yo llegué acá en 2019, llegué en el último año, y después vino la pandemia, entonces bueno, la verdad que se complicó aún más y la inflación está bastante complicada, que bueno, es uno de los grandes problemas de la Argentina. Así que, pero bueno, como dicen acá, remándola. Remándola. Sí. Oye, Sebastián, bueno, yo quiero hacerte una pregunta como para ir conociéndote un poquito más. ¿Dónde estudiaste psicología y cómo parte este interés por las infancias? Cuéntanos un poquitito. Bueno, yo ingresé a estudiar psicología en la Universidad Andrés Bello, en Santiago, 2011, en plenas movilizaciones estudiantiles. Sí. Hasta, bueno, el 2016 cumplí los años de carrera. Y mi primer encuentro fue
en mi práctica en Casa del Cerro, que es una casa que hace de trabajo clínico y comunitario que queda en la comuna de Renca, que es un barrio popular en Santiago, en la zona de Huamachuco. Y ahí ingresé, digamos, a hacer mi práctica como psicólogo, trabajando, digamos, con la población que no solamente vive en Renca, sino en otros lugares de Santiago, de barrios populares. Y yo creo que ahí fue mi primer encuentro más que me conmovió más, por así decirlo. No solo por el trabajo, sino porque además el director de Casa del Cerro es un psicólogo, psicoanalista reconocido en Chile, no sé si lo escuchás, se llama Matías Marchán, que ha hecho un trabajo muy interesante en el ámbito de las infancia y política, digamos, ¿cierto? Se cruza infancia, política, memoria, en relación a la niñez institucionalizada en Hogar El Sename, ¿no? Entonces ahí fue mi primer encuentro, digamos, práctico, por así decirlo, pero también de reflexión, de repensar, digamos, cómo se está concibiendo el trabajo y la violencia hacia las infancias y adolescencia, sobre todo en los sectores populares. Y bueno, y desde ahí trabajé en Parral, la región del Maule, me fui a vivir ahí un tiempito, estoy trabajando, mi primer trabajo fue en Sename, justamente en un PPF, de ahí trabajé en una escuela municipal, y antes de venirme a Argentina hice una breve pasantía en un hospital ya en Santiago, un hospital público en la unidad de corta estadía de salud mental infantil. Así que pasé por distintos lugares, distintas experiencias, y de ahí también me he llevado muchas reflexiones. Y en paralelo, nada, la militancia, estuve también en distintos espacios. El primero fue, si no me equivoco, La Otra Educación, que no sé si la conoce, que es una organización de educación popular que está en Santiago, y tiene distintas escuelitas en distintas comunas de Santiago que hacen un trabajo de educación popular bien interesante. Después, cuando estuve en Parral, milité un tiempo también en el Frente Amplio, y ahí conformamos la Comisión de Infancia y Adolescencia. Ahí, imagínate, en 2017, cuando recién se creó el Frente Amplio, hubimos varios y varias que estuvimos motivados por ese proyecto. Y ya en Argentina estuve un tiempo, pero muy breve, un par de meses, en la Miguelito Pepe, que es una organización de educación popular también, que quebró. Yo alcancé a estar tiempo breve y estuve hasta que se disolvió la organización o quebró por problemas internos, pero y acá me he estado también acercándome a la distinta experiencia de educación popular, que acá hay experiencias muy prácticas, muy interesantes. Así que nada, eso como en términos generales ha sido mi vinculación con las infancias y adolescencias. Sí, interesante. Súper interesante. Sí, Cristi, ¿tienes alguna pregunta? Sí, oye, nos hizo como una línea de tiempo en cuanto a su trabajo, y súper interesante así presentarlo. Sebastián, cuéntame una cosa. Ante todo te saludo con mucho gusto. Es un placer tenerte acá con nosotras, y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cosa te motivó acercarte a la infancia más vulnerable? ¿Qué punto en tu vida? Porque, claro, hay muchos psicólogos, hay muchos trabajadores sociales, hay mucho que rodea todo el ambiente de la infancia vulnerable, pero hay un clic que te dice, voy por este camino. ¿Cuál sería en tu caso ese clic? Mira, para serte sincero, al principio mi primer acercamiento fue a la militancia a través de la otra educación, y en ese momento no buscaba, o sea, no me metí ahí para hacer algún tipo de militancia social, territorial, comunitaria, pero no buscaba específicamente niño o niña, era como simplemente se dio y ingresé ahí, porque en mi colegio también fui a esto, como le dicen, trabajos voluntarios, pero una lógica más caritativa, y de ahí fui transmutando a una visión más política, ¿no?
Y yo creo que lo que me hizo clic fue justamente en Casa del Cerro, porque ahí como que en esa experiencia que tuve de práctica, si bien fue breve, la visión que tenía ese lugar y todo el trabajo, digamos, teórico que ha hecho Matías Marchán y bueno, y todo el equipo de Casa del Cerro, me conmovió bastante, como la lectura, esto de el trabajo con la infancia institucionalizada y todo el desamparo sociopolítico que implica estar en una institución como el Sename, ¿no? Y el lugar que tiene la historia y la memoria y el borramiento que se suele hacer en estos hogares, ¿no? Cuando los niños y niñas ingresan a los hogares residenciales se les suele quitar sus objetos personales, la fotografía por ejemplo, de su familia. Entonces se les borra su historia, se les borra su identidad, se borra la memoria. Entonces yo creo que eso fue como lo que más me conmovió. Y bueno, y de ahí seguí mi camino en distintos lugares, pero yo creo que ahora que lo pienso, ese fue como el clic. Eso te llevó entonces a un compromiso con la infancia vulnerable. Oye, y Seba, ¿cómo estás en Argentina? ¿Cómo que se dio eso? Porque ya te noto el tonito argentino. Sí lo tiene. Muy pegado. Sí, oye, pero es que, mira, es que esto es muy... Y yo que lo presenté. chileno. Oye, y yo que lo presenté, bueno, viene Sebastián Soto, más chileno que los porotos. Y bueno, el síndrome, todo chileno, menos el habla. el síndrome zamorano. Oye, Igual llevo casi 3 años, entonces ya estoy acá, estoy instalado, claro. Tengo mi vida acá y con quienes más me junto son con argentinos y argentinas. Es lo que nos pasa a todos los extranjeros. Es que es muy pegable además. Sí. Oye, pero fíjense que hablando como de una parte como musical, en algún minuto cuando estudié música, nos hablaba una profe que las personas que tienen muy buen oído se aprenden los acentos luego de los lugares donde vas. Porque, por ejemplo, en Puerto Montt, la gente también tiene un acento especial. Y la gente del norte también tiene un acento. Exacto, entonces, las personas que tienen muy buen oído lo agarran al tiro y están ponte tú 2 días, una semana, y ya llegan hablando. Yo cuando estuve en Puerto Montt llegué acá hablando como artista. ¿Fue? ¿Pero cómo, chica? ¿Pero cómo fue eso? Mi chica. Oye, pero, a ver, espérate. Ahí ya nos desviamos del tema, oye, que somos dispersos. No importa, bueno, también, de eso se trata. Oye, pero entonces yo no tengo muy buen oído, porque a mí no se me ha pegado mucho lo de por estos lados. No sé, a lo mejor hay otro tipo de dificultad, obstáculos. No sé, analizar ese. No, bueno, no sé, ahí él verá, pero yo creo que venimos a tomarle el pulso a él, saber en qué está. Sí, verdad, ya. Focalicémonos. Sí, oye, Sebastián, aparte del tonito argentino, que está muy bien, cuéntanos cómo es que estás ahí en Buenos Aires, cómo llegaste ahí, qué estás haciendo, cuál es tu perspectiva de lo que estás haciendo, la visión de futuro. Bueno, yo llegué acá principalmente por una cuestión académica de formarme en psicoanálisis, acá por lo menos en Argentina y particularmente en Buenos Aires. Psicoanálisis es parte de la cultura, o sea, no es solamente una orientación teórica dentro del campo de la psicología, sino que es parte de la idiosincrasia y por tanto, decidí cuando estaba en la universidad seguir formándome en esa línea y el mejor lugar para formarme para mí, es venir acá. Además, por el idioma, la distancia, creo que es un buen lugar para formarse. Y nada, ahora estoy por ahora instalado acá, trabajando también. He transitado también por distintos lugares, como suele ocurrir los extranjeros cuando llegamos a un país, lo primero que trabajamos
es lo que sea, lo que venga. Y bueno, nada, trabajando en lugares de gastronomía, de locales de empanadas, está vendiendo café en la calle. Como uno cuando llega, no sé si te pasó lo mismo a ti que está en España, pero cuando recién empieza, trabaja en lo que venga. Sí, te Y de entiendo ahí plenamente. fui. ¿Cómo? Te entiendo plenamente. Claro, claro. Ahí los títulos ya no, en otro lado ya el título ya no, nada. Hasta que Sí, te bueno, al principio posesiones. no puede ser muy exquisito. No, Así que. así Pero es. acá ocurre un fenómeno que es bien particular, que por lo menos en mi área, en mi disciplina, hay una facilidad que acá tú puedes trabajar en ciertos dispositivos donde no te piden el título convalidado, ¿ya? Digo, trabajos que tienen relación con la salud mental, digamos en términos más generales, y que no te piden el título convalidado. Y me parece que eso, en términos de derechos de inmigrante, acá también hay una ley de inmigraciones muy buena, creo que favorece mucho la inclusión social en ese aspecto. En este caso, la inclusión laboral. Si bien los trabajos son precarizados como toda América Latina, obviamente, pero bueno, por lo menos está esa puerta de entrada. Y ahí empecé a trabajar de un dispositivo en salud mental que es muy interesante, que en Chile no ha llegado porque predominan lógicas muy manicomiales, que es lo que se llama el acompañamiento terapéutico. Y hay traje no solamente con niños, sino también con adultos. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y básicamente consiste en que tú acompañas a personas que tienen alguna problemática en salud mental, generalmente relacionado con alguna discapacidad o muchas veces asociado a una problemática de esa índole. Y se la acompaña en el cotidiano. O sea, literalmente el acompañamiento lo acompaña en la casa, en la plaza, en el transporte público, qué sé yo. Es un acompañamiento de la vida cotidiana. Y este año empecé a trabajar de maestro integrador, que es otro dispositivo de inclusión escolar, que es muy interesante también, que consiste en que se acompaña a niñas con alguna problemática que se exprese en la escuela, que no se reduce a lo académico, si puede ser problemáticas vinculares, afectivas, ¿no? Sociales, y se le acompaña en la sala de clase, literal. O sea, yo estoy al lado del chico que acompaño en la sala de clase y se interviene desde ahí. Es muy interesante porque es distinto a la lógica de la integración escolar en Chile, que se tiende a psicologizar e individualizar mucho más. Se saca al niño, se va a trabajar en la sala del PIE. Por lo menos que yo recuerde, cuando trabajé en la escuela funcionaba así, no sé cómo Así será es, ahora. no, todavía Así. es así. Al Claro, menos el tú más has psicólogo es trabajado en así. colegio, sí. Sí, o sea, estoy trabajando en Sí. colegio, pero listo. dale nomás, después te hago un comentario. Claro. Y tienes ese lado bien interesante porque no es una lógica que se individualiza el trabajo, sino que el objetivo es facilitar la inclusión del niño o la niña en el ámbito escolar, ¿no? En el área que tenga cierta dificultad. Entonces se acompaña en el día a día. Y es muy interesante porque, bueno, se interviene en situación, se interviene en el momento. Ahora, por otro lado, también es un rol medio extraño porque uno no es... el rol se llama maestro integrador, acompañante terapéutico, acompañante personal no docente, también tiene distintas modalidades. Y uno, en realidad el rol no es de maestro, pero tampoco es de psicólogo, porque uno no le hace terapia. Entonces es como medio difuso, pero tiene ese potencial que la inclusión es ahí mismo en el cotidiano de la escuela. Y resulta... Entonces, sí. Para mí sí, la experiencia que he tenido tiene efectos, tiene consecuencias favorables para los chicos, porque no se acota lo académico, eso es lo interesante. Que no es que uno es el profesor particular del niño, sino que se acompañan las situaciones que van ocurriendo en el cotidiano y se facilitan ciertas situaciones para que, bueno, apuntando a que ese niño o esa niña pueda construir su autonomía y su independencia, porque la idea es que no lo necesite esa
ese acompañamiento, ¿no? Así que en eso estoy actualmente. Y el otro Lo trabajo que veo estoy, así, ¿cómo? lo veo así como que un mediador. Sí, es como eso, si lo quiero exponer esos términos, como Sí, mediador, facilitador, sí, Claro. porque es una lógica de acompañamiento, no es de que te saco de la sala, te enseño lo que no estás entendiendo y bueno, te mando de vuelta a Y te la, mando de a vuelta. la Porque, maquinaria, claro, claro. claro, lo que pasa es que te iba a hacer el comentario de que en la experiencia de colegio, bueno, nosotros con Cristina nos conocimos en un colegio donde las dos éramos profesoras de niños con necesidades educativas bien específicas. Trabajaba en una escuela especial, ¿cierto, Cristi? Le decíamos la escuelita sí, espacial. De detalle. sí. Y ahí nos conocimos, entonces ahí todas las colegas, todas las compañeras trabajan con un grupo de niños y niñas que tienen ciertas necesidades educativas, que finalmente todos tenemos necesidades educativas especiales. ¿Sí? Pero eso, claro, se agrupa en un lado y ahí están todos. Y en el otro colegio está el PIE, ¿cierto? Programa de Integración Escolar. Y la lógica sí, po. Y a mí siempre lo que me llamó mucho la atención en la escuela es que era esto de que los niños se ponían el rótulo de yo soy un niño PIE. Claro, Entonces sí. salían, no sé, o andaban por el recreo, por el mundo y yo soy un niño PIE. Entonces eso como conquista las identidades finalmente de los niños y niñas. Entonces, y los otros niños también lo hacen notar, así como que sale, fue al PIE, porque se Claro. desreguló. O no, allá en el colegio donde yo trabajaba, cuando trabajaba de profe de música, los niños decían, no, que entró en crisis, se descompensó, eso, esa es la palabra. Tía se descompensó, así que la tía lo vino a buscar y se lo llevó al PIE. Toda esa información y toda como esa, no sé, información que quizás los chicos no deberían tenerla. Entonces, me parece que interesante este trabajo como de entro al aula y hago este acompañamiento. Mi pregunta es, ¿solamente es con un niño niña o es con acompañas varios niños y niñas? Interesante tu pregunta porque, a ver, uno, o sea, institucionalmente te asignan un niño o una niña que, bueno, tú estás a cargo, pero la intervención no es solamente con ese niño, ¿no? Por eso no se trabaja a nivel individual, porque en realidad uno está interviniendo en el grupo curso. Por eso la lógica es una lógica vincular, es una lógica colectiva de intervención. Porque ahí intervienen con un niño, por ejemplo, al chico que acompaño, una de las cosas que estamos trabajando es, bueno, facilitar la autoestima, la confianza en sí mismo y por tanto su independencia, su autonomía. Entonces, cuando me pregunta algo que no entiende, le redirecciono su pregunta a que le pregunte un compañero o compañera, ¿no? Que está al lado suyo, por ejemplo, que está delante, que está detrás, ¿no? Entonces, no es que yo venga con un saber, digamos, absoluto, que le vengo a explicar cómo a dar una respuesta necesariamente a lo que está preguntando, sino que facilito otra manera de aprender, ¿no? Puede ser su compañero, puede ser la docente. ¿Cómo lo toman los profesores? Porque acá yo ya estoy viendo como el panorama, si Sí, viniese un no, profesor no, o un mediador, Cristi, ¿no? Acá en Chile, si llegara un O mediador, así sea, como yo, el yo, profesor yo también estaría... trabajé en pie, pues yo también trabajé en pie y algunos colegas se ven como amenazados, como que le llegas Es a que eso, invadir el exacto. espacio. ¿Qué me No viene a sé, decir sí, ella? sí, y sí. uno sí, bueno, estoy haciendo mi pega, pero bueno, no sé cómo la experiencia de Sebastián aquí, no sé, hay de todo, Mira, a todos yo los creo gustos. que ese temor, yo creo que siempre está, ¿eh? Me parece que no es algo que dependa tanto del país o del sistema educativo, me parece que ese temor siempre está. Ahora, tal vez la diferencia es que acá está naturalizado, porque esta modalidad de trabajo viene hace muchos años, ¿no? Entonces, cuando ya está naturalizado, generalmente, igual ocurre, no estoy negando que no ocurra, pero o por lo menos la experiencia que yo he tenido, cuando yo llego a la sala de clase a acompañar a un chico, no soy el primero. O sea, o es el mismo niño, ya viene de años anteriores con otro acompañamiento, u otros chicos o chicas de ese curso ya vienen con otro acompañamiento. Entonces no, digamos, no,
no necesariamente va a estar esa sensación de competencia o de evaluación, porque también lo que se apuesta es que sea un trabajo en conjunto. También depende de la posición de cada profesor, profesora y también de cada maestro integrador. Pero digamos, la idea es que sea un trabajo colaborativo y en conjunto ir pensando las estrategias de intervención. Pero que ocurre y seguramente ocurre. Pero la diferencia es que acá está naturalizado porque ya es parte del trabajo del sistema educativo, y te hablo de escuelas privadas y públicas, o sea, no hay distinción ahí. Qué bien. Buenísimo. Oye, Seba, Sí. yo la otra vez tuvimos una discusión, no contigo porque no hemos tenido momento de conversar, pero sí tuvimos una vez una discusión con otro colega trabajador de la psicología, porque ahí ese es otro tema, psicólogo o trabajador de la psicología, tiene como todo un Ya. cuestionamiento, sí. Pero antes de eso, de ese cuestionamiento, estábamos conversando sobre hablar sobre infancias vulnerables o infancias vulnerables. Entonces, por mi parte, yo utilizo mucho la infancia vulnerable. En tu caso, ¿cómo lo abordas? Bueno, está bueno el tensionar esas categorías, esas nociones. Con una colega, o sea, en realidad no es colega, hay una compañera socióloga, escribimos un escrito que lo publicamos en La Otra Educación, justamente, en la página web de La Otra Educación, tensionando esas nociones, ¿no? De infancia vulnerable o infancia vulnerada. Y nosotros proponemos que en realidad nos parece que un término más, no sé si más político, pero tal vez más acorde a cómo está estructurada la sociedad adultocéntrica, capitalista, patriarcal, etcétera, y es infancia oprimida. Porque infancia vulnerable, en realidad me parece que se tiende a pensar esto de lo vulnerable como una cuestión esencialista, ¿no? Que la infancia de por sí, digamos, como que algunas nacen con este grado de vulnerabilidad que en parte sí, digamos, porque hay una dependencia con el otro, con el otro adulta para poder sobrevivir, sobre todo los primeros años de vida, pero acá lo que se agrega es una cuestión de clase social, porque si uno piensa en infancia vulnerable, ¿qué es lo primero que uno asocia? Bueno, infancia de sectores bajos, entonces me parece que puede llegar a ser medio estereotipado, discriminador, estigmatizante. Y por otro, la infancia vulnerada, como que, no sé qué pensarán ustedes, si estarán de acuerdo o no, pero como que de alguna manera aparece para contrarrestar esta idea de infancia vulnerable, ¿no? Como esta idea más esencialista. Pero la infancia vulnerable, lo que se pone al acento es como en la acción en sí, ¿no? Como una infancia que es vulnerada, ya sea por la familia, por el Estado, por las instituciones. Pero ahí como que se reduce la problemática de la vulneración de derechos, por ejemplo, a la acción en sí misma. De una manera como que se plantea de una lógica más individual, como más parcial. Y con mi compañera pensamos que infancia oprimida primero te amplía la mirada, una mirada más estructural, más colectiva, que está dentro de los márgenes de pensar que vivimos una sociedad adultocéntrica y que hay una presión transversal a todos los niños y niñas. A todos los niños y niñas, independiente de la clase social, el género, la etnia, por un lado, pero al mismo tiempo se articula esas dimensiones, ¿no? Porque evidentemente la opresión varía por clase social, varía por género, varía por etnia, varía por nacionalidad. Entonces, si introducimos esas categorías, bueno, vamos complejizando un poco. Pero nada, hicimos esa reflexión que la plasmamos en ese escrito, y igual lo planteó como algo a debatir, a discutir, no como una posición tan cerrada, digamos. O sea, yo creo que es muy bueno, como dices tú, tensionarlo y poder conversarlo y discutirlo. A mí, cuando me hablas de mi infancia oprimida, me recuerdas inmediatamente a Paulo Freire, como algo muy latinoamericano, ¿cierto? Sí. Porque también hay todo un tema como que una vez, parece que en algún minuto nosotros lo conversamos, pero por Messenger, porque después nos vimos esa vez en Santiago y después no nos vimos nunca más. Sí. Entonces, y nos hemos contactado pero tiene que ver con este tema de que
se utilizan de repente, relacionado con la vulneración de derechos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que finalmente tú también hiciste un escrito para Playmobil en algún minuto, en la cual los niños, niñas y adolescentes no dieron su opinión, no fueron consultadas para poder generar este despliegue de derechos y de derechos. Entonces, la vulneración queda como adjunta, digámoslo así, a estos derechos. Entonces, al decir oprimido, me da la sensación de que, lo cuento súper interesante, pero me da la sensación de que es mucho más amplio, que es como mucho más amplio y más profundo. Sí, porque la cuestión de la vulneración de derechos, y acá hay algo que me parece necesario problematizar, que también con Natalia, que mi compañera social, lo hemos estado pensando y escribiendo al respecto, es que, a ver, en Chile como que la Convención de Derechos Niños, si bien es una herramienta jurídica legal necesaria y básica, digamos, para disputarle al Estado derechos de la desinfancia, como que de alguna manera se piensa como un bien en sí mismo, ¿no? Como algo, con una suerte de Biblia que no se puede criticar, y hay cuestiones que muy criticables, cuestionables, pero cuando digo que se puede criticar no lo digo como para que esté en contra o para ubicar la falta necesariamente, sino para criticar, para poder problematizar, para poder tensionar y ver cómo podemos proponer también otras alternativas en cuanto a la construcción de derechos. Y esa una de las cosas que vemos, que hay una retórica, como un discurso, sobre todo que se despliega en los medios de comunicación, en la esfera pública, esta retórica de los derechos, pero desde una visión muy reducida a lo estrictamente jurídico, ¿no? Como una visión muy formalista, muy institucional, muy jurídica, y me parece que reduce, digamos, la cuestión de la violencia hacia la infancia en esta terminología de vulneración de derechos, que sí, obviamente existe, es necesario que esté esa tipificación, obvio, pero a veces que deja de lado la dimensión, podríamos decir, más política de la violencia, más estructural, que lo pensamos, en términos de violencia adultocéntrica. O sea, si vivimos en un sistema adultocéntrico, una sociedad adultocéntrica, la violencia que se ejerce necesariamente va a ser en esa línea. Me parece que ahí permite complejizar un poco más el panorama de cómo estamos pensando la relación entre instancia de sociedad, instancia de violencia, porque si no, todas las propuestas van a ir en simplemente, cómo garantizamos los derechos, cómo protegemos sus derechos, pero ahí me parece que tal vez hay que dejar de hablar o hablar menos de derechos y hablar más de protagonismo infantil. No porque sean contradictorios, no porque no vayan de la mano, pero se entiende, ¿no? Porque el protagonismo infantil me parece que está anclado a los derechos, pero no se reduce a eso, ¿no? Claro. Tiene una lógica más de cuestionar las relaciones intergeneracionales, con la distribución del poder, básicamente. Sí, en la escuela donde trabajo ahora se hizo una asamblea de estudiantes que al parecer no se había hecho y me costó mucho hacerla. Salieron hartos obstáculos en el camino. ¿Por qué? ¿Para qué? El por qué y para qué. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? Si ya conocemos lo que los niños quieren, si ya sabemos lo que les gusta. Esa fue la respuesta. Entonces, la verdad es que no era la idea, porque la idea era generar un ambiente en la cual ellos mismos se fueran reconociendo y se fueran escuchando, para que el próximo año ellos puedan lograr construir un centro de estudiantes no bajo la tutela adulta. Porque eso que pasa mucho en convivencia escolar, que hay mucha tutela adulta. Entonces tú deberías, el grupo debería hacer esto en caso de... Entonces los niños tienen formas de resolverlo. Ellos tienen fórmulas para resolverlo y lo resuelven muy bien. O sea, si tú no te metes, ellos lo resuelven. Pero claro,
de repente necesitan como el acompañamiento a cosas un poquito más complejas, como, no sé, pues de repente se molestan por redes sociales, y ahí a lo mejor hay que quizás intervenir un poco más, pero es clave y es importantísimo que los niños, niñas y niñas puedan participar en las escuelas, que son los lugares donde, bueno, podemos cuestionar la escuela y todo eso, el control social y todo, pero pero acá la participación, como dice el Sebastián, claro, es súper importante, pero no se no se da mucho, y si se da tutelada. Hay un adulto que está detrás diciéndoles cómo tienen que decirlo, qué es lo que tienen que escribir. Entonces ahí es un desafío, porque cuando otra cosa, por ejemplo, con unos niños de un curso organizamos un encuentro de mascotas online. Ellos se les ocurrió un encuentro de mascotas online, y está buenísimo. Fue un éxito. Sí. Mi papel solo fue de acompañamiento y mediadora, porque también quería estar ahí claramente, pero también por el tema del Zoom y la parte tecnológica, para poder colaborarles y todo. Entonces ellos estuvieron de acuerdo, porque todo fue preguntado, el afiche, el libreto, yo les di un esbozo, y ellos sí, esto sí, no, esto hay que sacarlo. Entonces, como muy, salieron ellos a pegar los afiches y todo. Pero igual hubo un susto de parte de los adultos en los cargos más altos, porque era como, ¿estos niños van a estar solos? ¿Y van a hacer esto solos? ¿Y cómo se les ocurrió a ellos solos? ¿Se les ocurrió a ellos solos? Cuestionando como... Qué arcaico todo. Sí, qué arcaico. Sí. Es que no lo puedo creer. Tan arcaico el pensamiento, Dios mío. Entonces, eso es lo que el Sebastián también estaba hablando. Claro. Yo igual cuestiono el tema el adulto. Sí, la participación tutelada, eso como que a mí lo que me puse a leer sobre eso, porque igual, tipo, todo lo que haces decidido en el colegio está tutelado por un adulto o una adulta. Entonces la idea es cómo hacemos que ellos puedan participar. Como te digo, ellos tienen ideas geniales, entonces yo sé que pueden lograr resolverlo súper bien. Sí, ese ejemplo, bueno, yo creo que hay varios que dan cuenta de que la tutela en realidad es una como visión de mundo. O sea, por eso insisto en este punto, que se haya transformado, digamos, cambiado el enfoque tutelar al enfoque de derecho. Eso no quiere decir que de manera automática, mecánica, eso tenga un impacto sociocultural en las prácticas, como el ejemplo que comentabas, Marce, porque la tutela sigue persistiendo en términos ideológicos, inclusive. Y me parece que no es suficiente la retórica de niño, niña, y ahora está como sujeto de derecho, porque se queda en el plano legal, y a nivel de las prácticas, como en la experiencia concreta, como el ejemplo que comentaste, se siguen replicando esa lógica paternalista, digamos. Y me parece que por ahí el reconocimiento no es solamente como sujeto de derecho, sino reconocimiento simbólico como sujetos de la palabra, o sea que algo tienen que decir, algo pueden decir al respecto de lo que les concierne, que es todo, básicamente. Y bueno, y que tiene no solamente el derecho, tienen las capacidades para formular estas ideas, como tú mencionaste, sin la tutela de un adulto. Ahora, no es que el adulto necesariamente se corra de ese lugar, sino que se ubica en un lugar distinto, como lo que tú hiciste, lo acompañaste, digamos, mediaste, como que propusiste algo y ellos vieron lo que les sirvió y lo que no. Parece que por ahí es el camino. Por ahí es la cosa. Sí. Pero en términos generales me parece que falta una lectura más, digamos, más profunda, o que cuestiona ciertas cuestiones a nivel más social y cultural, de cómo estamos pensando los vínculos, el vínculo con los niños. Y por eso lo que decía antes, la cuestión es la distribución del poder, la socialización del poder en las relaciones intergeneracionales, porque el adultocentrismo es esto, el adulto es el centro de referencia y por tanto él monopoliza el poder, y cuando ve que hay una situación en que no tiene el poder, que no lo ejerce más bien,
y que circula y que lo ejercen los niños y las niñas, y sobre todo cuando en lo que concierne a la toma de decisiones, porque eso es lo que más le molesta a los adultos, cuando los niños y niñas toman decisiones sin nuestra tutela. Ahí hay una tarea muy grande de cuestionar esta lógica que está muy, muy naturalizada, muy impregnada. Sobre todo, en Chile hay una cultura patronal en general, Sí. una cultura muy autoritaria. Yo estando acá me doy más cuenta de lo que haber estando viviendo allá. Sí. Es tan diferente, tú que estás en Argentina, y son países limítrofes que se podría decir que nos podríamos permitir. Es tan diferente la educación en Argentina en cuanto a lo que estamos hablando con Chile. A ver. Lo dijiste con pena, Cristi. Sí, me dio pena, porque él lo dijo así como con sentimiento de que yo aquí estando en Argentina como que vea a Chile como que mal, por eso le digo, es tan diferente. A ver, en el ámbito educativo sí hay diferencia importante. Partiendo, la pregunta es muy amplia, voy a tratar de acotarlo en cierto ámbito. Primero, el Estado claramente acá ocupa un lugar muy distinto, mucho más involucrado en la garantización del derecho a la educación y a la salud pública. Y eso, te permite disminuir la brecha de desigualdad social. Chile, en comparación al mundo, es brutal, es tan explícito que es absurdo el nivel de desigualdad que se expresa entre otros ámbitos en la escuela. Si bien América Latina en general es desigual, por nuestra historia, digamos, desde la colonización hasta la actualidad, y Argentina también es un país muy desigual como todos, pero en ese ámbito en particular me parece que, por ejemplo, yo estoy en una escuela pública ahora trabajando, y la escuela pública tú no ves esa segmentación tan marcada. La escuela pública puede compartir el hijo de un diputado, de un senador, con el hijo de un taxista. Era lo que pasaba acá. Era lo que pasaba acá. Pero ahora es imposible. Acá, en la Unidad Popular. No, ahora no, claro. Y eso nadie lo cuestiona. También el tema de niños, niñas e inmigrantes. Yo antes, cuando trabajaba en otra escuela, imagínate, privada, había una chica que era de haitiana, que es haitiana, y yo el tiempo que estuve nunca escuché ningún comentario discriminatorio, despectivo, excluyente. Y sabemos que en Chile, lamentablemente, el haitiano y la haitiana son el grupo de inmigrantes que suelen ser más discriminados, más excluidos, ¿no? Y la escuela también se suelen replicar estas lógicas racistas, xenófobas. Y acá no ocurre tanto, no es que no ocurre tanto. La escuela pública, como les decía, pueden convivir fácilmente distintos estratos sociales, distintas países, nacionalidades, distintas orientaciones sexuales. Eso es muy lindo. También acá hay otro ámbito que es muy distinto, es la ESI, la educación sexual integral, que acá hay una ley de ESI que es obligatoria para escuela pública y privada. De ahí que se aplique es otra cosa, que es uno de los grandes problemas de acá en Argentina, que tiene leyes muy buenas, pero no se aplican y no se fiscalizan. Pero cuando se aplican, contribuye un montón en esto del respeto a la diversidad, la convivencia, se naturaliza la diversidad sexual, lo cual no quiere decir que haya atención, obviamente, discriminación, violencia de género, etcétera, pero por lo menos está la discusión, está el debate, está el tema ahí presente, digamos. Es muy natural tener eso en la escuela pública, como que nadie lo cuestiona, de hecho, y en gran parte también porque los y las docentes, sobre todo los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de educación, la defienden mucho, entonces hay una defensa importante ahí en la ley, y eso ha aparejado obviamente del movimiento feminista acá, que ha impulsado un montón de cambios, entre ellos en el ámbito educativo, la ESI. Y a nivel de las prácticas, me parece que hay sí una diferencia muy grande, que en Chile hay una educación bancaria muy marcada,
lógicas muy autoritarias. Como decía, la cultura patronal está muy, muy presente, sobre todo. Yo trabajé en región del Maule, imagínense, fuera de Santiago, ¿para qué hablar? Y acá no tanto, no es que no ocurra, pero no tanto, y yo creo que en parte también porque el pensamiento de Paulo Freire está muy presente en general, también en la formación docente y en la cultura, digamos, de la educación popular. Entonces las lógicas son, por lo menos yo puedo hablar en la escuela pública o la experiencia que yo he tenido, que no funciona así en todas las escuelas, pero por lo menos en la escuela pública, existe esa tendencia, ¿no? Como que las prácticas pedagógicas son mucho más dialogantes, más horizontales, más reflexivas, más de construcción colectiva. Y eso me parece que está muy presente y marca una diferencia importante. Pero bueno, da para largo, pero les puedo mencionar ese par de aspectos. Sí. Pero con eso ya está que... Entonces sí tenía pena al decirlo y ahora lo escucho y me da pena también. Mira, yo me compré un libro, yo feliz de comprarme libros ahora, antes era más difícil, y ahora puedo comprarme un libro, y me compré un libro que se llama Volver a Mirar, que es de un psicólogo acá en Chile, que lo entrevistamos también con Playmotiv, hizo un webinar, el Felipe Lecalunier. Y él habla en este libro sobre Volver a Mirar, es sobre la diferencia de la niñez argentina y la niñez chilena. ¡Qué interesante! Y él dice que habla de, digamos, hace como dos referencias a lo internalizante y lo externalizante. Entonces el niño argentino es externalizante, por ende su salud mental estaría mucho más firme, porque puede opinar, puede decir, puede hablar, pero el niño chileno es internalizante, entonces quédate callado, déjate llorar, porque metís tanto ruido. Entonces podría ser una forma de poder, digamos, como responder a que, porque él habla de que la salud mental en Chile es pésima, y en los niños y en las niñas y en los adolescentes es preocupante, según lo que se refiere en el libro. Entonces, claro, o sea, yo, bueno, he tenido la oportunidad de estar 2 meses en Buenos Aires y ya está, yo no he ido más a Buenos Aires, pero las veces que he estado allá, claramente se ve a los niños participando en las actividades familiares de manera bien como protagónica. Natural. Claro, sí, y hablan y dicen y opinan, entonces, y opinan como muy... no, esto no me gustó, esto no me parece, pero acá igual es un poco más, como dice Sebastián, o sea, acá el autoritarismo... somos más castradores, somos súper castradores los chilenos al criar. Sí, y silenciadores. Yo escucho de repente, no sé, un niño va cantando en el mes, que es súper natural, bonito, está bien. Se va escuchando, ¿cierto? El eco, no sé, lo que significa cantar en un medio de transporte. El resto te está escuchando, te mira, y viene una mamá y lo hace callar. Ya, cállate, que estás molestando a la gente. No estaba molestando a nadie. Entonces, estaba haciendo lo que hace un niño. Claro. El niño tiene que ser niño, en todos lados. Exacto, entonces igual me hace sentido lo que está comentando el Sebastián, y hay diversas miradas y tensionar. Bueno, Paulo Freire para mí igual es un referente. Oye, Paulo Freire es un referente en muchos lados, aquí igual lo conocen de maravilla, o sea, es un referente grandísimo Paulo Freire. Es que, sí, mira, yo creo que, a ver, yo no sé, no leí el libro, sé quién es él, pero me parece que no sé si como lo explicaste, Marce, es como lo dice él así tal cual. No es tal cual, es más o menos como la idea, pero no es tal cual. Está bien. No, también porque, a ver, o sea, me parece que ahí podríamos ubicarnos entrar en una dificultad a través de pensarlo en términos dicotómicos, ¿no? Como claro. La sociedad chilena de tal manera, la infancia de tal manera, la sociedad argentina de una tal manera, la infancia de tal manera. No, o sea, no creo que sea así, me parece que hay
ciertas cuestiones que cabría introducir, como matizar un poco, porque recordemos que cuando hablamos de la infancia, en realidad deberíamos hablar de las infancias, o sea, la infancia en Santiago no es la misma que en Puerto Montt, que en Iquique, que en Punta Arenas, digamos. Hay cuestiones ahí territoriales que se ponen en juego, también hay cuestiones de género, de clase social, y acá lo mismo, o sea. Lo que sí puedo decir es que, a ver, término así muy general y muy amplio, yo creo que hay una cuestión, digamos, de idiosincrasia que está muy claro que es muy distinta entre ambos países y en parte yo creo que la dictadura en Chile nos afectó tanto en nuestra subjetividad colectiva, en los modos de hacer lazo social, que yo creo que reforzó, que ya estaba de antes, pero reforzó esta cultura autoritaria, ¿no? Tan propia del pinochetismo, ¿no? Y todo lo que fue acompañado del terrorismo de Estado, ¿no? De introducirse esta forma autoritaria de relacionar, ¿no? Relacionar socialmente y eso se puede ver, creo yo, en parte en las relaciones sociales en general, ¿no? Adulto-niño, hombre-mujer, empleado-empleador, digamos, como un aspecto entre muchos, obviamente estoy haciendo una simplificación, pero me parece que es un aspecto que intercede profundamente, en este caso, en la relación adulto-niño, ¿no? Esta cuestión más autoritaria de lo que ustedes decían, de hacer callar, de no dar lugar a la palabra. Y acá hay una idiosincrasia así, más expresiva, por así decirlo, mucho más, podríamos decir, democrática en las relaciones adulto-niño, se le da más lugar a la palabra. Ahora los efectos que tiene la salud mental, bueno, ahí me parece que ahí entramos, ahora hay que complejizar mucho más el análisis, pero en términos así sociales, vinculares, culturales, sí hay una diferencia importante en ese aspecto. Aquí hay más espacios de participación. Sí, coincido en esa parte, digamos. ¿Sabes qué? Yo creo que, a ver, el adulto en general, bueno, puede ser que chileno también, por lo que hemos hablado, tenemos que ser más humildes. El adulto tiene que darle el espacio al niño, el adulto tiene que ser más observador y más mediador y un guía, más que un dictador. Siento que nos falta humildad. Humildad, por ejemplo, lo que decía Marce, que pero cómo lo van a hacer solos, que cómo no lo van a ver, que aquí, o sea, por favor, qué soberbia. Los niños los estamos invisibilizando de esa forma. Los niños saben desde chicos que pueden hacer las cosas, siendo tú su guía. A ver, me parece que pecamos de soberbio los adultos y no le damos los espacios suficientes a los niños en desenvolverse y tener una autonomía, obviamente una autonomía y una libertad delimitada, que podrían hacer muchas más cosas. Y obviamente la dictadura en Chile, claro que nos castró a todos, los que éramos adolescentes, los que eran niños, los que crecieron en la dictadura, pero también por paralelo con Argentina, que también, y muchos pueblos latinoamericanos que vivieron la dictadura. Pero como dices tú, es parte de la idiosincrasia chilena, ¿cachai? Como desde siempre el dueño del fondo, el patrón, el ser muy sumiso, es como parte del carácter del chileno. Entonces, puede ser que nos haya afectado mucho más la dictadura a nosotros en ese aspecto que a los argentinos. Digo yo, tal vez. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? El Seba es el entrevistado, yo puedo... No, pero también puedo opinar. Yo siento que estamos como en una mesa redonda, así como que... No, está muy bien. Me gusta, o sea, me gusta más. Por lo menos a mí me hace mucho sentido el tema del poder. No sé, ahí como que los adultos me sumo, yo soy una adulta y madre, y cometí muchos errores desde esta idea del poder. Esa idea de como que yo soy el adulto, yo soy tu mamá, yo soy el adulto y yo te digo lo que tienes que hacer.
Entonces esa mirada, claro que trae efectos. Trae efectos y cuando se sostiene en el tiempo y es sistemático y se empieza a profundizar. Y es ahí donde aparece esta idea de todas las especialistas y especialidades que nos vienen a decir a los padres cómo tenemos que hacerlo, y ahí es donde de repente los papás también se pierden un poco en esta idea de que no sé cómo hacerlo, y viene la psicología, la pedagogía, la psicopedagogía, la psiquiatría, la pediatría y todas las guías. Y a decirnos decirles a los padres que hay otras formas y todo. Entonces hay un, o sea, a mí me hace sentido el tema del poder. O sea, yo recuerdo siempre una profe en la U que nos decía, los profes, ya, a ver, ¿quiénes son los profes aquí? Ya, no sé cómo, yo soy profe, levante la mano, ya. Pero dice, tú sabes que tú tienes un tema con el poder, por eso elegiste la carrera de pedagogía. Y yo así, ¿perdón? ¿Cómo? Así como, sí, en Chile, y empieza como a hablarnos como de algunos estudios relacionados con que yo recuerdo en mi infancia que sí, pues tuve profesores que se les escapaba un poco el poder y venía todo estas represalias, castigos, muy autoritarios, muy duros, muy firmes. Y bueno, yo estudié en plena dictadura, bueno, tú también, pues. Estudiamos en plena dictadura, donde había que irse a las 5 de la tarde, salíamos de clase porque venía el toque de queda y había que salir temprano. No sé, viajar en metro, y yo recuerdo haber visto milicos por todos lados, al lado de la estación del metro. Entonces eso, claro, queda. Y es difícil, digamos, como en educación a mí me da la sensación de que tienen que pasar varios años para que se empiecen poco a poco a ver y generar ciertos cambios. El tema es que seguimos reproduciendo hasta hoy, 2021, una educación que es muy autoritaria y muy desde, como claro, lo decía Paulo Freire, una educación bancaria. Entonces es un temón, pero no, yo siento que no debe quedarse en el temón, debe quedarse como en el cómo lo accionamos, cómo lo empezamos a trabajar, ¿cierto? Porque claro, Sebastián, yo sé que tiene una participación súper grande con otras agrupaciones, y ya, yo por mi lado también, pero ya, sigamos tensionando. ¿Pero hasta cuándo sigamos tensionando? Eso como que de repente es como, ya, bien, entonces, ¿qué podemos generar? ¿Qué podemos hacer? Y muchas cosas, un montón, y de distintos frentes. Yo ahí no creo que hay una fórmula o una única manera, y son variadas, y me parece que todas las que apunten a la emancipación, a la transformación social son válidas, digamos, porque a veces tiende a ocurrir con este debate de lo educativo propiamente tal, de que surgen muchas propuestas, digamos, por fuera de la escuela, experiencia de educación popular, educación comunitaria, etc. Y me parece muy bien, me parece excelente que estén presentes, que se sigan desarrollando, pero me parece que disputar dentro de la escuela también es una opción y es súper válida. Y no me parece excluyente tampoco. Uno puede incluso accionar dentro de una escuela, por ejemplo, un lugar de trabajo, y al mismo tiempo militar en una organización de educación popular por fuera del sistema educativo tradicional. O, por ejemplo, no sé, haciendo clases en la universidad, formando a estudiantes desde otro paradigma. Me parece que también es válido. Entonces, para mí hay muchas maneras, ¿no? Pero todas las que tengan ese horizonte, ¿no? De la emancipación, de la transformación social, de una educación liberadora, son válidas, digamos. Tanto dentro del Estado, por así decirlo, como contra el Estado, como sin el Estado. Me parece que no hay una que es más válida que otra. Por lo menos yo pienso así. No sé cómo lo ven ustedes. Está bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo que es así.
mientras más frente estemos haciendo para el cambio, mejor. Pero, a ver, yo siento que tiene que haber un momento de que las autoridades y esta gente se dé cuenta de que la educación está pésimamente mal enfocada, pero no sé cuántos años va a pasar, porque estamos formando gente oprimida, totalmente oprimida. Entonces, y esa gente sale y de nuevo es un método prusiano, arcaico, que ya no existe, no debería ni existir. Imagínate cuántos siglos llevamos con el mismo tipo de educación. Entonces yo creo que estamos mal. Yo sacaría todas las escuelas así, las barrerías enteras. Es que tiene que ver escuelas del bosque, escuelas libres, escuelas que el niño se pueda que haya movimiento, que haya experimentación, que se puedan sentar en el piso, que se puedan sentar en una alfombra, que tengan contacto con la naturaleza. Por favor, saquemos los asientos, dejemos de mirar la nuca del compañero, seamos humildes, seamos mediadores, seamos guías, que experimenten, que aprendan haciendo, llevémoslos a terreno. O sea, por favor, ¿hasta cuándo ese tipo de educación tan arcaico que tenemos en Chile? Pero es un tema de estructura, pues, Cristi, es la estructura. Ay, pero es que te enfermas, ¿hasta cuándo? Si es tan obvio, nosotros que somos profesores, tú que también estás metido en el mundo de educación. O sea, yo me salí del aula, po. Yo me salí del aula, me decidí salir del aula porque salí enferma. Yo estoy enferma de los nervios. Es que lo que dice Sebastián, hay que atacar por todos lados. Si tenemos los medios, si tenemos las herramientas, por favor, un llamado. Hagamos escuelas libres, hagamos escuelas con pedagogías distintas, donde los niños puedan crecer de verdad espiritual e intelectualmente y sean seres integrales. Educación para la paz, educación para la convivencia, por favor. Desde sus territorios. Yo no digo que esto sea así como que todo igual, desde sus territorios que sean este tipo de escuelas, pero los hay, Cristi. Los hay, pero hay mucha gente que está haciendo cosas. El punto es que la estructura no es tan power, es tan rígida, que está tan todos los, te digo, los profesores que se van de educación, el éxodo de profesores que se va es porque tienen un problema con la estructura que no nos deja avanzar, no los deja innovar. Un profesor que innova, los mismos colegas te empiezan a saquetear, te empiezan a obstaculizar. Sí, es así, ¿o no? Entonces el profesor innova en algo, entonces viene el otro, entonces pues ahí la estructura, como pero, es, por ejemplo, como es. Pero espérate, pero Sebastián, que yo lo veo un chiquillo así como súper pro, súper comprometido, así. Es que para mí es un chiquillo. Sí, yo soy la tía. Me veo más joven de lo que tengo. Tía Cristina. Oye, yo lo veo así un chiquillo tan pro, tan comprometido, que está ahí. O sea, podría salir mucho Sebastián, mucha savia nueva, así como para que haya un remesón en las aulas, que sean comprometidos con los niños que están oprimidos, como muy bien lo describió él, y que ya, por favor, ya dejemos que los niños sean un poco felices, porque están tan maltratados por los adultos. Los maltratamos, porque yo hago también una media culpa. También he sido una maltratadora, porque como profesora uno es bruja, ¿sí o no? De repente... No, pero en tu caso los niños te adoraban, yo recuerdo. Sí, yo lo recuerdo, a ver, te adoraban, sí. Oye, pero mira, Marcela, pero igual uno está súper encasillado. Entonces yo digo, Sebastián, a ver, ¿cuál sería el camino? ¿Tú qué crees? No, bueno. A ver, ¿cómo hacer esta pregunta? Como si tuviese la respuesta. Niño joven, dime, ¿cuál sería el camino desde tu perspectiva de joven, pro, que has visto, que no has conversado de todas estas cosas que han visto ya? A ver, véndete una, a ver, dime, ¿cuál sería el camino para que esta cosa se mueva? Te voy a decepcionar, pero la verdad es que no tengo idea porque no tengo la respuesta.
qué sé yo. No, yo creo que... Tengo... No, dale, Marce. No, iba a decir que yo creo que el Seba dejó como igual algo como bien, o sea, ya yo creo que hace rato ya la vio, pero yo creo que tiene que ver con el tema de que desde donde estemos, desde nuestro territorio, desde nuestras expertise, desde lo que nosotros hagamos, ir generando algo, pero por ahí algo generando... para lanzar a los chiquillos jóvenes a ver qué. Pero es que Cristi, pero ¿por qué tienen que ser los jóvenes? ¿Por qué no puedes ser tú? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué tenemos que... Todos podemos ser, pero es que ese es el punto. Como él es joven, pero es que ese es el punto. Que hago un llamado a los jóvenes. Es que ese es el punto. Bueno, a todos, ya, a los viejos, a los jóvenes, sí, todos. eso, porque tenemos un montón de colegas que todavía están en el aula. Tú y yo tenemos un montón de colegas que están en el aula y no son jóvenes. Y tenemos un montón de estos alumnos míos. Pero si ya se van a ir, ya se van a ir. Están entrando. Venga algo nuevo. Se van a jubilar. Ya se van a jubilar, ahora que lo nuevito, el llamado a lo nuevito, a ver. Sí, no sé, yo no estoy muy de acuerdo con este tema de separar jóvenes con adultos mayores, perdón, debo decirlo. No estoy de acuerdo porque sí, yo creo que todos aportamos. O sea, sí, no sí, sé, sí, pero nosotros ya nos vamos a jubilar. No, yo vamos no. a salir del sistema. Yo no todavía. Sí, mija, hablo por ti, pero yo no todavía. No. ¿Qué me hace reír? Ya, Sebastián. Ah, pero ¿cómo? No, en serio. No sé, yo no tengo la respuesta. Tengo no, opinión. pero hago un llamado a la gente más joven, que no sé, que cómo fue tu camino y impulsarlos a qué. No, cada uno construye su camino. Yo construyo el mío, armé el mío. Tiene que ver con la experiencia, con la historia de cada uno. Y sí, con los posicionamientos éticos políticos que uno puede desplegar en los lugares donde trabaja. Ya sea una escuela o no, también puede ser otros lugares. Sí, lo que puedo decir sí es cierto que las instituciones en general, son muy cerradas, son muy resistentes al cambio. Es muy difícil como alterar lo que está instituido, lo que está normalizado, lo que es parte de la cultura institucional. Entonces es muy difícil promover otras prácticas más emancipatorias, más protagónicas, que faciliten el protagonismo de los niños y las niñas. Lo que sí hay, tal vez lo que sí puedo decir es que y en base a mi experiencia, porque a mí yo no duré más de 6 meses en eso, cuando trabajé en Chile, porque me desvinculaban o renunciaban, ¿no? Es importante ahí buscar aliados y aliadas, porque si no la rema solo es muy difícil que poder sostenerse en el tiempo. Es importante buscar aliadas dentro de los lugares donde uno, digamos, hablando en el ámbito laboral, digamos, y ahí a generar prácticas distintas en conjunto. Y ahí un profe nos decía en la universidad que hay que conspirar también. Conspirar quiere decir, bueno, por un lado tienes que responder ciertos mandatos institucionales porque si no te echan, entonces hay que responder. El tema es cómo responder. Uno puede, bueno, lo que te piden, bueno, sí, hago lo que me piden, pero por otro lado también como por los bordes, por así decirlo, o de manera subterránea, como generar otras prácticas distintas, o promover situaciones de encuentro distintos que no repliquen las mismas lógicas dominantes, hegemónicas, ¿no? Autoritarias, violentas. Pero bueno, ahí se necesita mucha paciencia, se necesita mucha disposición. Yo eso, paciencia no la tuve claramente, entonces no soy quien para ubicarme como referencia. Sí lo sigo teniendo una convicción, pero esa convicción es que hay que acompañarla de mucha paciencia, sobre todo mucha paciencia. Y eso yo no lo tuve. Y eso es algo importante. Y también ver los límites, saber los límites de cada uno, que a veces no se puede todo. Hay algo también que es necesario de cuestionar. Yo creo que algo que está muy instalado, hay un historiador argentino que tiene un concepto que se llama la subjetividad heroica, ¿no? Que
que dice que esto lo plantea en el ámbito de la salud mental, pero lo podemos extrapolar a este ámbito en el trabajo con la infancia, es que la subjetividad heroica serían esas, digamos, personas, en este caso trabajadores, trabajadoras, de la educación o que trabajan con niños en instituciones que se plantan desde un lugar salvacionista, ¿no? De que yo vengo acá en el nombre del bien, en el nombre de los derechos, a salvaguardar el bienestar de los niños y niñas. Y bueno, sabemos que en el nombre del bien se han hecho las peores atrocidades de la humanidad, entonces hay algo ahí como una visión media salvación, como entre salvacionista, paternalista, como de hacer por los niños, como representarle y no hacer con, ¿no? Esa construcción colectiva, intergeneracional, porque podríamos pensarlo en términos de coprotagonismo infantil, no solamente protagonismo, sino de coprotagonismo, porque el adulto también ocupa un lugar ahí. Eso me parece importante, por lo menos estar atento, porque todo lo tenemos. En las instituciones te lo naturalizan mucho, te lo meten mucho en la cabeza. De hecho, Sename yo diría que una institución por excelencia que promueve esa lógica, e incluso es como un mecanismo de dominación, de control, como que te instala la culpa. Bueno, yo tengo muchos compañeros que siguen trabajando en Sename y el discurso de Sename es como, bueno, pero hazlo por los niños, ¿no? Tienes que hacerlo por el bien de los niños, como esa cuestión media culpabilizante, media salvacionista. Y a veces uno no puede hacerlo todo. O sea, uno no es superhéroe, uno tiene que encontrar sus límites, o también porque no quiere, porque no hay deseo. Bueno, ahí uno debería cambiarse de trabajo, pero si uno está en una institución y hay cosas que van más allá de la voluntad de uno, digamos. Y a veces en el nombre del bien termina teniendo efectos, digamos, negativos. O sea, termina teniendo consecuencias diferentes, opuestas a lo que uno buscaba en un principio. Y eso es muy común, suele pasar mucho, sobre todo en escenarios de salud mental, en hospitales, en casi todos lados. Sí, en todos lados, por eso. Yo lo único que te puedo decir es eso, no tengo claramente ni la receta, ni la fórmula. Ahora, si discutimos a nivel de como venía conversando, de estructura, y bueno, hay un cambio a nivel de Estado, ¿no? De política pública que es necesario de transformar, y parece necesario un gobierno claramente distinto, no sabe ni derecha ni de la concertación, más progresista, más de izquierda, que apuesta a transformaciones más profundas, pero también que haya acompañado de un cambio de paradigma. Me parece que eso no, porque si nos quedamos en la cuestión de los derechos, como una visión muy legalista, muy formalista, como eso me parece que debe acompañar un cambio de paradigma profundo, radical. Buenísimo. Bueno, sí. Vamos a ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy. Estuvo intensa, entretenida. Súper interesante. Con muchos matices. Daba mucho. Sí, claramente. Harto. Entonces, bueno, Sebastián, agradecerte enormemente el que te hayas tomado un tiempo y hayas podido conversar con nosotras. Y Cristi, ¿tú algo más que decir? No, solamente agradecer a Sebastián también por sus aportes, por su mirada, por su visión, por su historia. De verdad que me encantó, súper interesante, súper agradable conversar así entre los tres, opinar, las vivencias, ¿no es cierto? Que nos enriquece, y además que esto también lo ve mucha gente, entonces es súper interesante que Sebastián, siendo chileno, está en Argentina, nos ve la visión desde afuera, cómo está Chile, hayamos hecho ese paralelo y todo. Me parece súper interesante, así que yo te agradezco, Sebastián, el tiempo, las ganas, tu fuerza para seguir en este campo y bueno, seguir creciendo y ir moviendo la cosa para que algún día nuestros niños tengan una educación como corresponde y puedan sacar toda su potencial. Así que muchas gracias, Sebastián. No, gracias a usted. Termino con me acordaba una frase de Pichón Rivière
si lo conocen, un psicólogo social argentino que decía algo así, no me acuerdo bien la frase, pero como que en tiempos de desesperanza e Mantengámonos incertidumbre, todos. como es necesario gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza justo a otro. Y me parece que esa es una vía de gestar proyectos colectivos, como este, por ejemplo, la radio, parece que es un proyecto colectivo que aporta desde su campo, desde su área, ¿no? Y así hay mucho. El estallido social me parece que permitió multiplicar ese tipo, o sea, diferentes tipos de proyectos y bueno, de distintos frentes, ¿no? Vamos aportando y contribuyendo a la transformación social. Buenísimo. Así que gracias a ustedes. Gracias. Ahí está la invitación. La invitación para todos a seguir construyendo socialmente. Muchas gracias. Sí, es el camino y colaborativamente, apoyándonos, colaborando. Total. Eso sería como uno de los tantos caminos. Oye, y bueno, vamos a dejarte igual invitado porque en algún minuto vamos a hacer algunas otras cosas, entonces te dejamos desde ya a todos los invitados que han pasado por hashtag Tomando el Pulso, los dejamos invitadísimos a otras acciones que vamos a realizar porque ya este año estamos terminando nuestra sexta temporada, de ahí nos vamos como de vacaciones y volvemos como en marzo y ahí volvemos renovados con nuevos programas y todo, entonces ahí vamos a estar gestionando algo. Cristi, despidámonos, sí, pero no antes sin nombrar a nuestro queridísimo auspiciador. A nuestro auspiciador, Jos, mira qué lindo. Las tres, mis dos hijas y yo. No, eso digo yo. Bueno, recordad que nuestro auspiciador es Jos, lo pueden encontrar, ¿no es cierto?, en su Instagram, en jsosamusumeshi y en su página web www.jorgesosa.com. Recordad que es artista plástico, ilustrador, diseñador gráfico, es artista visual y tiene su canal de YouTube como Jos Visual Artist. Que te sale cada vez más mejor. Claro, que lo he repetido tantas veces con ella. Ya, pues Cristi, nos estamos entonces despidiendo y nos vemos en el nuevo hashtag Tomando el Pulso. El próximo capítulo sería como el último, ¿cierto? Y vamos a estar hablando de las presidenciables, vamos a ver quién deber cívico. Sebastián, ¿vas a votar este fin de semana? Sí, puedo votar desde el extranjero, estoy anotado, buenísimo. Así que, ya hiciste el cambio de domicilio, bien. Y también vamos a analizar los resultados de la PDT, la PTU, la PPP, la prueba ACME. ¿La qué? La prueba ACME. La PAA, no, esa es súper antigua. No, la prueba para entrar a la universidad, a ver cómo les fueron a los chilenos, a ver cómo ahí vamos a analizar ahí lo que creemos que va probablemente a pasar. Ya, nos vemos, que estén muy bien, muchas gracias. Besitos, cuídense. Besitos, nos vemos, Cristi. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Abríguese nomás, yo no acá. Sí, hay mucho frío por acá. Usted lo veo bien pilucho. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Adiós. Gracias.